Cuando hablamos de nutrición vegetal es común escuchar los fertilizantes foliares son una solución rápida para aumentar la producción, para corregir deficiencias o recuperar cultivos debilitados. Es algo que se escucha frecuentemente en los agricultores. Es más, muchos piensan que se puede nutrir la planta solo a base de fertilización foliar. Soy el ingeniero Giancarlo, especialista en agricultura regenerativa, y hoy vamos a ver la verdad de los fertilizantes foliares. Justamente surge una pregunta muy importante. ¿Realmente los fertilizantes foliares alimentan a la planta o solo son un complemento de la nutrición? ¿Ok? Entonces vamos a analizar este tema desde la fisiología vegetal, desde lo que ocurre internamente en las plantas. ¿Ok? Y obviamente relacionado con la agricultura regenerativa. Entonces nace la pregunta: ¿qué es la fertilización foliar? Antes de responder esta pregunta, vamos a ir un poquito atrás, ¿ok? ¿De dónde surge esta palabrita foliar? Proviene de la palabra latín folium, que significa hojas. Entonces, ¿qué quiere decir? Es todo lo que le aplicas por las hojas, ¿ok? A ello le llamamos foliar. Entonces, ¿qué es fertilización foliar? Es aplicar nutrientes directamente sobre las hojas, ¿ok? Directamente sobre las hojas, ¿ok? Ya sea con cualquier aparato mediante pulverización, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta que las hojas tienen capacidad de absorber ciertos nutrientes a través de la superficie, ¿ok? A través de su superficie, las hojas pueden absorber determinados nutrientes, ¿ok? Obviamente, cuando estos se encuentren en formas fácilmente asimilables, ¿ok? Entonces, las aplicaciones foliares pueden producir respuestas relativamente rápidas en comparación con el otro tipo de fertilización, es decir, la fertilización radicular. Decíamos que la fertilización foliar es más rápida a comparación del otro tipo de fertilización, que es la fertilización por el suelo o radicular o por la raíz. ¿Por qué? Porque en la fertilización foliar ingresa directamente por las hojas y ya está en la planta. En cambio, en el otro tipo de fertilización todavía tienen que pasar unos procesos para que se vuelva asimilable y pueda ingresar por la raíz, ¿no? Y para ello todavía toma un tiempo, dependiendo el origen de los fertilizantes que estás aplicando en la aplicación al suelo. ¿Ok? Ahora, en la fertilización foliar, pues tienes que aplicar en ciertos horarios. Opción 1, y la principal o de preferencia, es aplicar en las mañanas, donde no haya sol, donde no haya vientos fuertes, donde no haya lluvias. Y como segunda opción, también puedes aplicarlo por las tardes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo debes aplicar la fertilización foliar? Pues de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo, o sea, es la hoja, ¿no? Es la hoja, de abajo, ¿no? De esta forma tienes que aplicar, ¿no? Obviamente ya luego puedes también aplicar encima, ¿no? Recuerden, en la hoja, ¿no? Fisiológicamente, la cara principal o la primera cara se llama haz, ¿no? Y la segunda cara, o el reverso, se llama en vez, ¿no? Entonces, la parte reversa es la zona donde asimila o permite el ingreso en mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Porque aquí tiene una menor cantidad de barrera protectora, ¿no? Digamos, o llamemos de esa forma, ¿ok? Pero en el reverso de la hoja, ¿no? La zona que estamos hablando, de la zona que estamos hablando,
tiene mayor cantidad de estomas, ¿no? Mayor cantidad de estomas. Es por ello que por acá, ¿no? Por el reverso, la planta o la hoja acepta mayor cantidad de nutrientes a comparación de la cara principal, digamos, ¿no? De esa forma, ¿no? Entonces, ya sabes que tienes que aplicar de abajo hacia arriba. Ya luego puedes aplicar en la cara, la hoja, digamos, en la cara principal de la hoja, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces, eso no significa que la planta se alimenta principalmente por las hojas, ¿ok? Hay que tener en cuenta que eso no quiere decir que la planta se alimente directamente solo por las hojas. Ahora, las hojas pueden absorber nutrientes, claro que sí. ¿Cómo qué nutrientes? Como nitrógeno, también pueden absorber como potasio, calcio, magnesio, zinc, boro, manganeso, hierro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero, como lo dije anteriormente, o sea, si crees o piensas que tu planta puedes alimentar solo en forma foliar, pues estás equivocado porque por esta vía hay una limitación. ¿Ok? Por esta vía, ¿no? De fertilización, que es por la hoja, hay una alimentación. Si lo hablamos en forma porcentual, o sea, de la alimentación o nutrición completa de una planta, de la raíz, de la fertilización radicular, en otras palabras, es de un 90 a 98%. ¿Eso qué quiere decir? Que la principal vía de fertilización para que una planta esté bien nutrida es por la raíz, o sea, por el suelo. ¿Okay? Mientras que del otro tipo de fertilización foliar solo aporta un 2 a 10% en la nutrición completa de una planta. ¿Ok? Hablando al 100%. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que la raíz, la principal, ¿ok? La principal vía de alimentación para una planta. ¿Ok? Ahora, las raíces solo absorben nutrientes. ¿Qué más pasa en la raíz? También almacenan reservas energéticas, ¿no? Recuerden, ¿no? Que una bacteria, por ejemplo, el Rhizobium, almacena, ¿no? Almacena nutrientes en las raíces de algunas leguminosas, ¿ok? Ahora, hay que tener en cuenta que en un suelo vivo las raíces trabajan junto a millones de microorganismos que ayudan a liberar nutrientes, ¿no? Que estaban retenidos en la materia orgánica y en los minerales del suelo. ¿Ok? Ahora hay un gran error que cometen muchos agricultores, ¿no? Que justamente uno de los errores más frecuentes es intentar solucionar problemas del suelo mediante aplicaciones foliares, ¿no? A veces hay problemas en el suelo, pero el agricultor no identifica este problema, no lo que está sucediendo abajo. Simplemente se enfoca en la planta. Por ello, siempre digo que tienes que verlo como un sistema, ¿no? Entre el suelo, planta, para que no te pase eso. O sea, para mí, por ejemplo, para los que practicamos agricultura regenerativa, esta planta y este suelo es uno solo. ¿Ok? Si lo vemos como uno solo, no nos va a pasar problemas. ¿Ok? Entonces, muchos agricultores piensan que aplicando fertilización foliar van a poder solucionar, como por ejemplo, problemas de suelos compactados, problemas de baja materia orgánica en el suelo, ¿no? Problemas como falta de actividad microbiana, ¿ok? Problemas también de infiltración de agua y de desequilibrios nutricionales. ¿Okay? Si tienes esos problemas, no vas a poder solucionar. O quizás aplicando fertilización foliar vas a
solucionar por algunos días, ¿no? La planta te va a mostrar mejoría, pero solo por días, y luego, pasando esos días, sigue el mismo problema, ¿no? Porque no has identificado el problema desde un inicio, ¿no? O cuál es el causante principal, ¿no? Si tienes un suelo compactado, por ejemplo, y le aplicas fertilización foliar, te va a mostrar mejoría a la planta solo por unos días, pero los demás días sigue el mismo problema. Entonces, ¿cuándo son realmente útiles los fertilizantes o la actividad de fertilización foliar? ¿No? ¿Cuándo se debe de aplicar o en qué momento? ¿No? Como por ejemplo, puedes hacerlo para corregir o para dar una corrección rápida de deficiencias, ¿no? Por ejemplo, la planta normalmente informa al agricultor con con su apariencia, ¿no? Si hay una hoja amarilla o las hojas cambiaron de color o tienes una planta decaída, ¿no? Una planta, digamos, que esté ya aproximándose a enfermar, ya te está mostrando una deficiencia posiblemente, ¿no? En ese caso, puedes aplicar una fertilización foliar, ¿no? Para acelerar su recuperación. También en periodos de estrés, ¿no? Cuando la planta, digamos, pasó por épocas de sequías, ya sea también épocas de heladas o también épocas de exceso de lluvia o altas temperaturas. En ese momento también puedes aplicar fertilización foliar. ¿Ok? Obviamente te sugiero productos naturales. ¿Ok? También en etapas críticas, ¿no? Digamos, tienes la planta, un cultivo, digamos, de frutales y no entró al periodo de floración, o quizás hubo poca floración, o hubo también problemas en el cuajado de frutos o en el llenado de frutos. En ese caso, como hay una deficiencia de un nutriente, ¿no? Por X problemas, quizás ese nutriente en el suelo, que sí hay en el suelo, pero no está subiendo, en ese momento quizás puedes hacerle una fertilización foliar por las hojas para cubrir esa necesidad que la planta te está pidiendo. Ahora, si necesitas también aportarle micronutrientes, ¿no? Porque los micronutrientes, a comparación de los macronutrientes, la planta necesita mínima cantidad de micronutrientes y mayor cantidad de macronutrientes. En ese caso, también puedes aplicarle fertilización foliar para aportarle micronutrientes a mi planta. ¿Ok? Ahora, ¿la agricultura regenerativa está a favor o no está a favor de la fertilización foliar? Obviamente que está a favor, pero la agricultura regenerativa te dice primero o concéntrate, agricultor, en tener un suelo vivo con materia orgánica, con bacterias benéficas, con lombrices, con buena estructura y con raíces activas, ¿no? Y que mires como un sistema. Entonces, cuando estos componentes funcionan adecuadamente, la planta puede obtener gran parte de sus nutrientes del suelo, pues, ¿no? De forma natural. ¿Ok? Es decir, cuando logras que todos esos componentes funcionen correctamente, va a haber una menor dependencia del uso o de la actividad de fertilización foliar, pues. Porque eso implica gasto, ¿ah? O sea, respecto a la compra de productos para pues, aplicarle por las hojas y también de mano de obra. Entonces, vas a tener un ahorro en el tema de dinero, algo importante en la agricultura. Y como dije, para ello, pues, primero tienes que concentrarte en construir un suelo sano, incrementar la materia orgánica en el suelo, estimular la microbiología, ¿ok? La buena actividad de microorganismos benéficos en el suelo. También tienes que tener raíces profundas, ¿no? Raíces largas, ¿ok? Entonces, lo que sugiero en las aplicaciones foliares en la planta es hacerlo solo en momentos estratégicos, ¿ok? No mecanizarte que siempre vas a aplicar esa fertilización foliar, ¿no? Es más, si tienes campañas
que no has aplicado fertilización foliar y solo te has basado en construir un buen suelo, solo te has basado en alimentar la planta por el suelo, pues eso es favorable, ¿no? Porque estás logrando tener un buen equilibrio entre el suelo y la planta, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que la fertilización foliar solo lo puedes aplicar en momentos emergentes, ¿no? Cuando no estás seguro, quizá, de que algún elemento del suelo no esté subiendo adecuadamente. Por más que tu estudio de suelo te diga que digamos que el resultado haya salido, el suelo tiene todos los elementos que necesita la planta, pero ¿qué pasa? Quizás algún momento, en algún periodo, no está subiendo, ¿no?, determinado nutriente y la planta ya está mostrando alguna deficiencia. En ese momento vas a tener que aplicar una fertilización foliar para corregir esa deficiencia, ¿no?, que la planta necesita, ¿no?, en su nutrición vegetal. Vas a tener que aplicar una fertilización foliar, ¿no? Por eso es importante asegurar un buen suelo. Si te gustó el video, dale like y comparte. Nos estaremos viendo en un próximo video.